Buenas noches, estimados estudiantes de Introducción a la Programación. Este video estaba programado para hacerlo o desarrollarlo en una web conference para el día 23 de octubre. Lastimosamente se presentaron algunos inconvenientes técnicos y no fue posible realizarla, pero podrán a través de este video revisar todo lo que íbamos a trabajar a través de el tema de arreglos en C#. Mi nombre es Germán Augusto Hernández Sáenz, tutor del curso, y nuestra directora, la ingeniera Miriam Benavides Ruano. El tema que nos compete en este caso y para el desarrollo de la fase número 3 se denomina arreglos. Los arreglos en C#, también conocidos como arrays, es un grupo de variables llamadas elementos que contienen valores y todos son del mismo tipo. Los elementos de un arreglo pueden ser tipos por valor o referencia. Para referirnos a un elemento en especial dentro de un arreglo, especificamos el nombre de la referencia al arreglo y el número de la posición de este elemento en el arreglo. Al número de la posición se le conoce como índice del elemento. Una aplicación hace referencia a cualquier elemento del arreglo, mediante una expresión de acceso al arreglo, la cual incluye el nombre del arreglo, seguido del índice del elemento específico entre corchetes cuadrados. El primer elemento en cualquier arreglo tiene el índice 0, el cual se conoce como elemento 0. En la figura se muestra la ilustración de un arreglo. El nombre del arreglo es C. El índice del elemento en el arreglo C se denota por C, corchetes cuadrados 0, corchetes cuadrados 1, hasta el número 9 en este caso. Por tanto, la ilustración nos dice que el arreglo tiene 9 elementos. Encontraremos para nuestros desarrollos que para plantear los distintos programas podemos trabajar con arreglos unidimensionales que denominamos vectores, que contienen solamente un índice, los bidimensionales, que ya los denominamos matrices, que contienen dos índices, reglón y columna, los tridimensionales, cubos de tres índices, reglón, columna y plano, y los multidimensionales. Comenzando por lo más básico, los arreglos unidimensionales son colecciones lineales que nos pueden ayudar a representar una secuencia numérica o letras del alfabeto, entre muchas otras, como lo podemos ver en nuestra figura. El primero podemos observar que se inicializa uno con 5 elementos, el otro con 10 elementos y otro con 3 elementos. Para crear un arreglo haremos uso de la palabra reservada new y los corchetes cuadrados. Además de la instanciación tradicional, también podemos emplear la extensión de colecciones, el cual nos permite inicializar un arreglo asignándole valores inmediatamente. Entonces, como podemos ver, tenemos varias opciones para inicializar un arreglo unidimensional. Ejemplo, el new shark, corchetes cuadrados 5, corchetes cuadrados para cerrar, abro corchetes, y en este caso que contiene las vocales de la A, E, I, O y U, nos permite indicar el tamaño y el tipo explícitamente y posteriormente indicar los valores. Si cambiáramos el 5 por un 7 sin aumentar la cantidad de valores, obtendríamos un error de compilación. Esto tiene que quedar muy claro. Si agregamos un 7, tendremos que agregar otros datos dentro de nuestros corchetes. En el siguiente ejemplo, new int, corchetes cuadrados, nos permite indicar solamente el tipo de dato de los elementos, la cantidad es inferida por el compilador. En este caso podemos incrementar o reducir la cantidad de elementos al momento de inicializar sin ningún problema, porque en este caso no lo inicializamos, no le dimos ningún valor.
Para el siguiente dato, al inicializar de esta manera, estamos dejándole al compilador la tarea de inferir tanto el tipo de dato del arreglo como la cantidad de elementos que contiene. Dicho sea de paso, al declarar un arreglo, así puede resultar un poco confuso de leer. Entonces la recomendación siempre es usar la palabra reservada, new, los corchetes cuadrados, darle el valor o no darle el valor en este caso para que el compilador, a través de los valores que inicializaron, pues lo pueda inferir totalmente. Los arreglos multidimensionales de dos dimensiones se utilizan con frecuencia para representar tablas de valores que consisten en información ordenada en filas y columnas. Para identificar una tabla en particular debemos especificar dos índices. Por convención, el primero identifica la fila del elemento y el segundo su columna. Los arreglos que requieren dos índices para identificar un elemento específico se llaman arreglos bidimensionales. Cuando trabajamos con arreglos, vamos a hacer uso de los signos de agrupación llamados corchetes cuadrados, ya que con ello le especificamos al compilador que estamos trabajando con variables de tipo arreglo que han sido instanciados mediante la palabra clave new. Ejemplo. Acá podemos observar en nuestra diapositiva que estamos creando una matriz de 3 filas y 4 columnas. Al igual que en los arreglos de una dimensión, se utilizaba un bucle, generalmente un for, para cargar u operar los elementos de un vector. Así también en las matrices vamos a utilizar bucles, con la diferencia que ahora utilizaremos un for para las filas y otro for para las columnas. En este caso trabajaríamos con fors anidados. Muy bien, esta es nuestra parte teórica y para entender todo esto que se ha hablado de los arreglos unidimensionales y multidimensionales, voy a desarrollar con ustedes algunos ejercicios que les ayudarán a comprender aún mejor esta teoría a través de ellos. Entonces, para ello preparé unos ejercicios muy similares a lo planteado dentro de la fase número 3 para que ustedes fácilmente los puedan comprender y puedan desarrollar efectivamente sus ejercicios. Recomendación, estimados estudiantes. Primero, análisis. Siempre que van a desarrollar el ejercicio de programación es importante que ustedes hagan un análisis antes de ingresar al IDE y empezar a programar. Si usted no hace ese análisis, no comprenderá de qué se trata el ejercicio, qué incluye el ejercicio, qué requiere el ejercicio y cuál sería el resultado. Recuerden que para esta fase tenemos que utilizar todo lo que hemos visto, ¿sí? Y obviamente tenemos que agregar la parte de arreglos. Para ello, nuevamente repito, tienen que hacer un análisis y determinar cuántas variables requieren, con qué estructura van a trabajar para desarrollar lo que se requiere dentro del programa y cómo van a organizarlo a través de un arreglo unidimensional o arreglos multidimensionales. Entonces tómense la tarea y el tiempo de hacer primero el análisis antes de llegar a programar. Los ejercicios que les voy a mostrar y voy a desarrollar acá con ustedes, los voy a trabajar en aplicación consola. También recomiendo para aquellos estudiantes que hasta ahora están inicializando
con esta parte de programación, es importante que traten de trabajar a través de consola. Si han comprendido, como muchos de los estudiantes, y tienen de pronto un conocimiento más avanzado, perfectamente pueden trabajar en Windows Form. Muy bien. Continuando, el primer ejercicio planteado para trabajar, acá yo ya ingresé al Visual Studio, ya tengo todo organizado para empezar a trabajar. El primer ejercicio en este caso es que necesitamos o nos piden desarrollar un programa que permita cargar n nombres de personas y sus edades respectivas. Luego de realizar la carga por teclado de todos los datos, se deben mostrar los nombres de las personas que son mayores de edad. En este caso la condición es que sean mayores o iguales a 18. Entonces, primero, comprender dentro del enunciado que nos piden que tenemos que ingresar nombres y edades. Y el enunciado nos dice cargar n. Quiere decir que lo que primero le tenemos que pedir es cuántos desea ingresar. Desea ingresar 5, desea ingresar 10, desea ingresar 3, desea ingresar 2. ¿Cuántos datos desea ingresar? Luego, analizando, ingresaríamos según la cantidad, los nombres de las personas y las edades respectivas. Para ello, se presentará luego en pantalla los nombres de esas personas que son mayores o iguales a 18 según su edad ingresada. Entonces, comprendiendo, tenemos que trabajar con un arreglo, en este caso, de tipo unidimensional, el cual no le asignaremos ningún valor, ya que dice n valores, en este caso, n nombres de personas a ingresar. Muy bien, comprendido esta parte y trabajando con lo que hemos visto hasta el momento, vamos a declarar la declaración de los dos arreglos que necesitamos en este caso. Nuestros dos arreglos se refieren a lo que tenemos que ingresar, que serían los nombres y las edades. Para ello, voy a declarar el arreglo. El primero de tipo string y que lo llamaremos en este caso nombres. Y el otro de tipo entero y lo llamaremos edades. Es importante comprender, y nuevamente repasando los conceptos anteriores, que nosotros podemos definir variables de tipo público o de tipo privado. Las públicas se pueden acceder desde otras clases y las privadas solo se ocupan en las clases que fueron declaradas. Para el ejercicio y para este programa voy a trabajarlas de manera privadas, ¿cierto? Y recordando que como nos pide el ejercicio que tenemos que cargar n nombres de personas y sus edades, por tanto los valores están los arreglos están sin inicializar. Entonces, como pueden observar, estarán vacíos. No le vamos a definir, en este caso, el número de elementos al arreglo. Definiendo ya nuestros arreglos, la declaración de arreglos, vamos a trabajar y siguiendo con lo que
Veníamos de la fase número 2, un método que lo denominaré en este caso cargar. En él necesitaré una variable que la denominaré n, tal y como nos lo pide el ejercicio. E inmediatamente en este le solicitaremos el número de personas a ingresar. ¿Listo? Y asignamos lo que se ingresó, el número de personas que ingresó en este caso el usuario, se lo asignamos a nuestra variable n. Recordando que estos elementos, todo esto que estamos escribiendo, lo pueden desarrollar de distintas formas. Entonces lo importante es hacer el análisis y cada uno comprender cómo lo quiere desarrollar. Yo quiero en estos ejercicios es que puedan observar, sobre todo los que no llegaron a trabajar con clases en la fase número 2, ni con métodos, pues que observen que si lo trabajamos de esta manera, lo verán mucho más organizado y estructurado al momento de trabajar con todo el programa y ubicar cada uno de los elementos que usted incorporó. Muy bien, en esta parte entonces, donde estamos cargando nuestra información, solamente lo único que le hemos pedido hasta el momento es que ingrese el número de personas. Inmediatamente ingresará el número de personas y se lo asignaremos, en este caso, a la variable n. Recordando que cada vez que ingresa algo del usuario, está como tipo string, por tanto lo tenemos que convertir a la variable que nosotros tenemos asignado, el valor que se ingrese. Muy bien, ya tenemos el número de personas a ingresar. Ahora seguimos con nuestros arreglos y para ello, teniendo en cuenta la explicación teórica de la que hablábamos ahora, entonces inicializamos nuestros arreglos. Recordando que los inicializamos y recordando que nuestra n es el que va a contener el número de personas a ingresar. Muy bien, también con nuestra explicación anterior, en teoría, hablábamos de bucles y esos bucles nos van a permitir a nosotros poder ingresar toda la información teniendo en cuenta el número de personas ingresadas. Por tanto, para ello trabajaremos
un for. Y acá vamos a trabajar con len. Ese len es parte del ejercicio dentro de la actividad que ustedes tienen que desarrollar, pero podemos decir que no necesitamos recordar el número de elementos, nombres en este caso, del arreglo. Su miembro dato len nos proporcionará la dimensión del arreglo en este caso. Entonces observen que acá nuestro ciclo for, lo único distinto es que le estamos diciendo, inicialmente declaramos una variable que necesitamos, que se llama f, la inicializamos en 0. Le decimos también que f va a ser menor que los nombres .len, y en ese caso recordando, ¿cierto?, que nosotros no necesitamos el número de elementos de los nombres del arreglo. En este caso, su miembro dato len nos va a proporcionar la dimensión de ese arreglo. Y obviamente lo vamos incrementando. Acá, entonces solicitaremos que ingresen el nombre de la persona y, claro está, lo que ingresamos, ¿a quién se lo vamos a asignar? Se lo vamos a asignar a nuestro arreglo denominado nombres, asignando los f nombres al vector del arreglo. Y luego solicitamos, voy a copiar acá para agilizar un poco. Vamos a ingresar ahora la edad, las edades, la edad, y se lo vamos a asignar, claro está, a nuestro arreglo edades. Asignamos las f edades al vector del arreglo que denominamos edades. Pero esto no lo podemos hacer hasta recordando, y creo que ustedes lo pudieron tener presente porque ya lo había mencionado, que todo lo que ingresamos en este caso, ese número que ingresamos es de tipo string, nuestro arreglo es de tipo in, por tanto, tenemos que hacer este paso y obviamente convertir esta parte que nosotros ingresamos y que se lo asignamos en primera instancia a línea, se lo vamos a entregar nuevamente al nuestro vector.
Muy bien. Acá como para darle una presentación y que me ha gustado de algunos estudiantes que trabajan en pro de la presentación de su programa y hacerlo de pronto más llamativo o dándole una estructura, pues vamos a colocarle estas lineecitas puestos iguales para que pueda dividir los datos correspondientes. Todo a manera de presentación, nada más. Muy bien, entonces hasta el momento creamos nuestros arreglos, los declaramos de tipo privado para trabajarlos solamente en esta clase que se llama program. Hemos creado un método que se llama cargar, en él vamos a ingresar toda la información y en ese caso inicialmente el número de personas a ingresar, y ese número de personas a ingresar necesitamos guardarlo en una variable que inicialmente lo necesitamos solamente en este método y que denominamos n. Luego inicializamos nuestros arreglos teniendo en cuenta los n número de personas ingresadas, tanto para el arreglo nombres como para el arreglo edades, y trabajamos con un bucle, y en este caso utilizamos esa propiedad length, ya que nos proporciona la dimensión del arreglo, y ingresamos los nombres. Cada nombre se lo asignamos a nuestro arreglo nombres, ¿cierto? Ingresamos las edades y obviamente asignamos las f edades al vector o arreglo edades. Este console write con estas líneas, como decía, es a manera de presentación. Hasta acá hemos cargado la información que necesitamos para poder evaluar si lo que ingresamos, las personas son mayores de edad, teniendo en cuenta nuestra condición, que es mayor o igual a 18 años. Continuando con nuestro ejercicio, crearemos otro método lo voy a denominar mayores edad, y este método es donde nosotros vamos a evaluar cuáles son las personas que se cargaron y son mayores de edad teniendo en cuenta la condición. Si hablamos de una condición, quiere decir que si analizamos tenemos que trabajar ya con un if, ¿cierto? Bueno, pero para ello tenemos que también tener en cuenta que tenemos que trabajar con un bucle. Y en ese caso, nuestro bucle, antes de inicializarlo, vamos a pedirle o vamos a decirle, vamos a decirle que una vez ingresada esa información, nos diga que las personas mayores de edad son y nos las mostrará mediante nuestro bucle que vamos a crear. Casi todas las estructuras de los bucles son de la misma manera. Nuevamente le decimos
que incremente. Acá ingresaremos nuestra condicional diciéndole que las edades, en este caso lo que ingresamos de edades y que está guardado en el vector de edades, recordando lo tenemos de esta manera, pues todos ellos tienen que evaluar, todas las que están ahí almacenadas las tienen que evaluar y preguntar si son mayores o iguales a 18. Y obviamente, si son mayores a 18, pues que nos presente los nombres de esas personas ingresadas y que están almacenadas en nuestro vector nombres. Bien, acá cerramos nuestro if, acá cerramos nuestro ciclo for y por fuera de nuestro ciclo for, pues podemos decir que ya puede salir, ¿cierto? Presiono una tecla y salimos. Muy bien, entonces como pueden observar, lo único que hicimos en este método es decirle, bueno, ya ingresamos la información en el método cargar, ahora vamos a evaluar esa información. Entonces la vamos a presentar, le decimos que las personas mayores de edad son y lo evaluamos con un bucle diciendo que si las edades ingresadas, todas, porque todas están almacenadas en ese arreglo o vector que se llama edades, son mayores o iguales a 18, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar todos los nombres de las personas que son mayores a 18 en este caso. Muy bien, lo único que nos falta es que en nuestro método principal carguemos todos estos métodos que hicimos. Para ello, llamamos los métodos haciendo referencia a través de una instancia de la clase. Entonces, recordando que nuestra clase se llama program, vamos a colocarle acá, este pb puede ser th, cualquier nombre que ustedes quieran colocarle. Nuevamente trabajamos con esta palabra clave, new. Y acá, como ya vamos a llamar los métodos, y los métodos, uno se llama cargar, y el otro método lo llamamos mayores edad. Bien, entonces observen que nuestro ejercicio está muy bien organizado mediante dos métodos, uno que nos permite a nosotros cargar la información, otro que nos permite a nosotros evaluar esa información, desde el main principal llamar los métodos para presentar la información y recordando que inicializamos dentro de nuestra clase nuestros arreglos llamados nombres y edades y que no le dimos un valor porque ese era el que iba a pedir el usuario que se ingresara. Recordando que los trabajamos de tipo privado para poderlos trabajar solamente en esta clase denominada program. Muy bien, acá ejecutaríamos. Entonces, nos solicita el número de personas a ingresar. Vamos a decirle que 3 personas vamos a ingresar. Nos pide el nombre de esa persona. La edad de esa persona. Recuerdan
la línea de iguales que colocamos para separarlos. Y listo. Entonces, perfectamente podemos visualizar, y si nosotros miramos nuestra estructura, el programa, entonces podemos observar que inicialmente todo lo que cargamos está en nuestro primer método que se llama cargar. Nos permite ingresar el número de personas, nos pide a partir de este número de personas trabajar con ese bucle que colocamos e ingresar el nombre y las edades de cada una de ellas y luego evaluar esa información a través de nuestro método que se llama mayores edad. Le decimos que, o nos dice en este caso, que como evalúa las edades de esas personas ingresadas, pues nos dice, miren, las personas mayores de edad son Joana y Germán, que tienen 32 y 40 años. Perfecto. Entonces, este ejercicio lo podemos trabajar de esta forma. Quiero trabajar con este programa, lo tengo acá. Les he recomendado a muchos estudiantes y sobre todo que han tenido algunos inconvenientes con la aplicación, con el programa, que llegado el caso y si se presentan inconvenientes no se varen. Siempre nosotros como ingenieros tenemos que buscar la solución y nuestra solución pues todo lo encontramos en la web. En la web a algunos de los estudiantes que me solicitaron o tuvieron inconvenientes con el IDE y en la instalación o que en este momento no les está funcionando, pues les recomendaba trabajar por ejemplo con esta página. Esta página no solamente trabaja con C#, sino trabaja con otros tipos de lenguajes de programación. Usted puede crear su usuario, que lo puede trabajar desde su usuario, por ejemplo, de la UNAD o desde un Gmail, y guardar ahí todos sus programas o sus desarrollos, ¿cierto? Los puede guardar, los puede compartir y obviamente los puede desarrollar de la misma forma en que lo desarrollamos acá, igual. Obviamente será una aplicación de consola y acá podrán observar al momento de correrlo, pues todo lo que nosotros ejecutamos. Entonces quiero mostrarlo acá para que lo podamos trabajar. Observen que va a ser igual, lo van a trabajar de la misma manera y obviamente si se presenta algún error, pues al momento de ejecutarlo, pues acá se los va a presentar en rojo y en la línea correspondiente cuál es el error que usted presenta. Entonces lo quiero trabajar también con ustedes para que observen esta otra forma de desarrollarlo a través de esta página que nos facilita poder trabajar con el C#. Muy bien. Para este ejercicio, y siguiendo con la parte de arreglos unidimensionales, entonces ya vimos uno cómo se desarrolla y este lo vamos a trabajar con un arreglo unidimensional que previamente se inicializa. ¿Sí? Entonces vamos a conocer la forma de especificar los elementos que contiene la estructura de datos. Entonces igual, la misma estructura para empezar a trabajar. Nuevamente voy a trabajar con estructuras que ya hemos visto de la fase 1 y obviamente lo que trabajamos en la fase 2 de clases y métodos. Y ahora agregando arreglos unidimensionales, pero que han sido previamente inicializados. Para ello el ejercicio a plantear es un grupo de estudiantes del curso de Introducción a la Programación, en este caso que lo conforman 5 estudiantes, tienen unas calificaciones. Esas calificaciones ya van a estar inicializadas en un arreglo, lo mismo que los nombres de estos estudiantes del grupo de Introducción a la Programación. Para ello, vamos a trabajar nuevamente
y en este caso un arreglo que lo vamos a definir de tipo doble, ¿cierto? Y no le vamos a dar el valor correspondiente, ¿cierto? No le vamos a dar nuestro valor correspondiente. La cantidad va a ser inferida por el compilador, ¿cierto? A partir de lo que nosotros le agreguemos dentro de estos corchetes. Entonces acá lo que le vamos a dar es la calificación de cuántos estudiantes, de 5 que pertenecen a uno de los grupos del curso de introducción a la programación. Entonces uno de estos estudiantes tiene una calificación de 90, otro tiene una calificación de 65, otro tiene una calificación de 45, otro tiene una calificación de 28 y otro tiene una calificación de 75. Muy bien, ya los inicializamos, ya le estamos diciendo al arreglo, ¿cierto? Mire, estos son los valores que van a contenerlo. 90, 65, 45, 28 y 75. El arreglo lo denominamos califica. También necesitamos, recuerden que son las calificaciones de los estudiantes y los nombres de los estudiantes. Entonces, para ello, nuevamente, trabajaríamos con de tipo string. Pueden ir observando que el programa online, pues, infiere muchas de las cosas que nosotros escribimos, al igual que en el IDE, ¿cierto? Este lo vamos a llamar estudiantes, este arreglo. Y lo mismo, ¿no? Entonces vamos a inicializarlos y vamos a decirle, bueno, el que sacó 90 fue Luisa, el que sacó 65 fue Oscar, el que sacó 45 fue Johnny, el que sacó 28 fue Marcela y el que sacó 75 fue María. ¿Listo? Cerramos. Perfecto. Entonces ya tenemos los arreglos unidimensionales y previamente inicializados. Entonces en califica van a estar esas calificaciones, esos números que asignamos, 5 en este caso, y en el arreglo estudiantes los inicializamos previamente con los nombres de cada uno de nuestros estudiantes, Luisa, Oscar, Johnny, Marcela y María respectivamente. Muy bien. Siguiendo con nuestro trabajo de la fase 2, vamos a trabajar con un método, y este método cargar, al igual que en el anterior, pues no vamos a decirle en este, vamos a cargar toda la información, lo que necesitamos, ¿cierto? ¿Qué necesitamos del ejercicio? Entonces, el ejercicio nos pide pues que inicialicemos con unas calificaciones, los nombres de los estudiantes, pero necesitamos saber, lo que necesitamos saber en este caso es la nota del estudiante a partir de lo que ya está inicializado. Entonces la nota de cada uno de los estudiantes dependiendo de los arreglos que tenemos inicializados, que nos los presente en pantalla, sacar el promedio de las notas, ¿sí? Yo quiero sacar el promedio de notas del grupo, ¿sí? Y que me muestre cuál fue el estudiante de ese grupo de 5 que obtuvo la mayor calificación. Entonces me dé el nombre de ese estudiante y a su vez pues cuál es la nota que sacó. Entonces, mire que tenemos varias cosas por trabajar, ¿cierto? Entonces inicialmente nosotros, como ya todo se lo cargamos a cada uno de los arreglos, no necesitamos ingresar la información. Ahora todo lo que tenemos que hacer es evaluar esa información y presentar el promedio de las calificaciones
del grupo como tal y extraer cuál fue el estudiante con la mayor calificación, su calificación y el nombre. Entonces solamente son cosas que tenemos que presentar, todo lo que tenemos que hacer es evaluar la información que tenemos inicializada en los arreglos. Entonces para ello vamos a iniciar con una variable doble que necesitamos. ¿Y por qué necesitamos una variable dentro de este? Porque necesitamos, recuerden, promediar primero nuestras calificaciones. ¿Listo? Y otra que se llame promedio. Muy bien. Entonces tenemos una que nos va a permitir sumar las calificaciones y como en ese caso esa va a ser una operación que necesitamos, de una vez la inicializamos, decimos que esté en ceros. Y otra de tipo doble que la llamaremos promedio, donde vamos a almacenar ya el promedio como tal. Muy bien. Siguiendo con nuestras explicaciones iniciales, vamos a trabajar con un bucle. En este caso lo denominaremos nuestra variable i, que arranca también o inicializa en 0. Y va a ser menor a califica. Y nuevamente trabajamos con esa propiedad. Les va a servir bastante. Miren que es muy intuitivo el programa. Y nuestro bucle, vamos a decirle que nos presente inicialmente toda esa información que nosotros tenemos almacenadas en esos arreglos, nos presente la nota, o mejor, la calificación de quién. Entonces vamos a decirle, esto también lo vimos en la fase número 1, ¿cierto? Es de quién. Entonces le decimos la calificación del estudiante, que en ese caso, recuerden que lo tenemos ahí guardadito. Vamos a colocar acá. Y acá que colocaríamos, todos ya deben de saber que colocaríamos según lo que colocamos en nuestro bucle, ¿cierto? Muy bien. Y nuevamente, ¿cierto? Lo que ingresamos a través de nuestro bucle. Muy bien, entonces lo único que nos va a presentar hasta el momento es esa información. Nos va a decir allá en pantalla la calificación de Luisa es 90, ¿cierto? Y nos mostrará, obviamente, porque es el bucle, nos mostrará lo de los 5 estudiantes. Muy bien, salgo de este bucle, no necesito nada más. Necesito otro que me permita evaluar, ¿cierto? Todas las calificaciones que ya están inicializadas en el arreglo
que es bien intuitivo. Bien. Y acá sí vamos a utilizar nuestra variable, llamamos suma calific, ¿cierto? Perdón. Calific. Y le decimos que suma calific más califica, ¿cierto? Nuevamente colocamos lo que ingresamos. Muy bien, entonces esta operación lo hará, sumará todas las notas, cada una de las notas la almacenará en suma calific. Acá salimos de este bucle y acá vamos a sacar nuestro promedio. Suma calific dividido en 5, que en este caso, punto y coma, y le decimos, perdón, acá me quedó, no me quedó dentro, le decimos el promedio de las, el promedio de las calificaciones es vamos a utilizar acá algo que algunos de los estudiantes han revisado dentro de las lecturas, y este nos va a permitir a nosotros redondear este valor con 2 decimales. Bien, acá lo terminaríamos. Entonces hasta ahí pueden observar esta información no iba acá, yo ya había cerrado este bucle, acá este iba por fuera, toda esta información que era todo lo referente fuera del bucle y fuera del primer bucle que hicimos. ¿Listo? Cerraríamos ya nuestro método. Muy bien, ¿qué nos falta? Ya tenemos, en este caso, en esta parte de cargar, lo que hicimos sencillamente fue trabajar todo lo referente a calcular ese promedio de las notas, presentar la información primero y luego calcular ese promedio de las calificaciones que ingresamos. Nos faltaría crear otro método que nos permita saber cuál es el que sacó la mayor calificación, ¿cierto? Entonces para ello vamos a utilizar una variable que ya denominamos mayor de tipo doble,
una que vamos a denominar de tipo entero, posición, mayor va a ser igual a califica, y en este caso y la posición vamos a igualar a 0. Muy bien. Nuevamente trabajamos con nuestros bucles. Colocarle otra letra. Hacerle que arranque ahora desde 1. Y le diga, bueno, los estudiantes, los del arreglo, le decimos, vamos a evaluarlo, decimos, califica, vamos a buscar el que sea mayor de todos los que están dentro del arreglo que se llama califica. Vamos a buscarlo, lo evaluamos, y ¿cómo lo evaluamos? Diciéndole que si todos los valores que están en arreglo son mayores a la variable que denominamos mayor, ¿cierto? Me quedó mal escrito acá, correcto. Haremos corchetes. Y decimos si mayor, entonces si califica es mayor a mayor, entonces mayor es igual a califica. Esta pequeña instrucción les va a servir bastante siempre que necesiten sacar el dato que sea o el que necesiten que sea mayor de todos los valores ingresados o inicializados. Y le decimos de una vez que la posición ahora va a ser igual a f. ¿Listo? Cerramos nuestro if, cerramos nuestro bucle y fuera del bucle vamos a colocar la información que nos la presente en pantalla. Entonces le decimos el estudiante con la mayor calificación fue, dos puntos, espacio, y le colocamos que fue el estudiante del arreglo. ¿Que está en cuál? En la posición correspondiente que se evaluó. Acuérdense que lo hicimos igual a F. Y un sole red key. Listo. Muy bien. ¿Qué nos falta? Nuestro main principal. Y en nuestro main principal vamos a cargar los métodos. Entonces, los métodos, nuevamente la clase, teniendo en cuenta el nombre de la clase, se llama program. No se nos olvide, pues para este caso, bueno, para el otro también lo llamamos de la misma forma. Program. También le voy a colocar acá PB, bueno, voy a colocarle otro nombre, MB, igual a new program. Y MB punto cargar el método y MB, el otro lo llamamos mayor califica. Cierro paréntesis. Muy bien, creo que hasta aquí ya tenemos el método principal cerrado.
recuerden que es muy intuitivo, los corchetes se los coloca, también carga cada uno de los elementos que necesitemos también acá en este programita, y acá pues cerramos la clase y cerramos obviamente el namespace. Entonces vamos a ejecutarlo. Muy bien, entonces verifiquemos, ejecutamos. Bueno, importante, estimados estudiantes, cuando ustedes estén desarrollando, siempre se van a presentar distintos inconvenientes en el proceso de programación. Esto no nos debe asustar ni tampoco nos debemos complicar en el desarrollo del programa. Lo que tenemos que analizar es qué es lo que nos está diciendo el mismo programa. Entonces, en este caso, lo que podemos revisar es que nos dice que en la línea 12 tiene un error. Vamos a verificar, a ver qué pudo haber sido. Vemos acá, mira que nos está señalando acá punto y coma, coma y una coma. Entonces verificamos, esta es nuestra línea 12. Efectivamente yo coloqué un punto y coma y es una coma. ¿Listo? Verifiquemos nuevamente. Nos presenta todavía un error. Nos está diciendo que estudiantes no está. Nosotros declaramos nuestro arreglo como estudiantes. Entonces vamos a revisar y es en la línea 38. 38 efectivamente. Colocamos estudiantes. Y antes de ejecutar verifico acá, miren, coloqué que si la variable que colocamos en el bucle es mayor a califica, tiene que ser menor a califica, esa antes que la vi, antes de volverlo a compilar. Listo, entonces eso es lo que ustedes deben revisar, ¿cierto? Obviamente se van a presentar errores cuando uno está escribiendo, colocó una coma, le faltó un punto y coma, colocó un nombre que no era, y de ahí la organización y la estructura de nuestro programa, que lo podamos encontrar fácilmente y el mismo programa nos va a ayudar en ese caso. Bien, verifiquemos nuevamente. Efectivamente, ya esos eran los errores que teníamos. Entonces, inicialmente en cargar, recuerden que todo está inicializado y lo que hicimos en el método cargar es que nos presente la información. Recordábamos que acá dice la calificación de, en este caso nuestro primer arreglo, estudiantes, es 2 puntos y la nota correspondiente o la calificación correspondiente. Nos presenta la información, recuerden que está dentro de un bucle y luego dentro del otro bucle que nosotros hicimos dentro de nuestro for, hicimos la sumatoria para poder obtener el promedio de las calificaciones, que acá lo tenemos. Entonces el promedio de las calificaciones es de, entonces acá lo tenemos y nos presenta con un decimal nuestro promedio correspondiente. En nuestro método mayor califica, como podemos ver, entonces nos va a presentar que el estudiante con la mayor calificación fue Luisa, que efectivamente sacó 90 puntos. Entonces, esta es otra forma de trabajar. Importante revisar los errores, volver a verificar el programa, estructurarlo, organizarlo. Y esta es una forma de trabajar arreglos unidimensionales. Y en este caso, este último ejercicio, con arreglos previamente inicializados. Muy bien, estimados estudiantes, para nuestro último ejercicio vamos a plantear y trabajar con arreglos unidimensionales y también con arreglos multidimensionales. Entonces, el siguiente ejercicio plantea los nombres. Se tiene la siguiente información: los nombres de 4 empleados, ingresos cobrados por cada empleado en conceptos de sueldo, bonificación y subsidio de transporte. Se requiere confeccionar o realizar un programa para
la carga de la información mencionada. O sea, lo que pedimos en este caso, lo que se solicita del programa es que ingresemos los nombres de los 4 empleados. Ya estamos definiendo que son 4, no son 3, ni los que quiera ingresar el usuario, sino 4 empleados nada más. Se debe ingresar de cada empleado su nombre, y de sus ingresos se tiene que ingresar el sueldo, la bonificación y el subsidio. Entonces hablamos de 4 elementos que tenemos que ingresar y se deben ingresar en este caso por consola. Luego, generar un vector que contenga el ingreso acumulado de los ingresos por empleado. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo es una sumatoria de esos ingresos, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que cada empleado va a tener su sueldo, su bonificación y su subsidio. Posiblemente alguno se pueda ingresar uno de los valores o no, pero igual se tienen que sumar. Mostrar en pantalla el total de los ingresos de todos los empleados y obtener el nombre del empleado que tuvo el mayor ingreso acumulado. Entonces ya tenemos una parte de eso que hicimos en el ejercicio anterior, de cómo obtener el mayor de un valor a trabajar. Y en ese caso pues nos serviría de la misma manera. Y mostrar por pantalla el total de los ingresos de todos los empleados. Entonces acá vamos a combinar varias cosas, ¿cierto? Entonces primero vamos a tener arreglos unidimensionales y vamos a tener arreglos multidimensionales. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestros arreglos, ¿cierto? Nuestros arreglos serían, por ejemplo, el nombre del empleado, ¿cierto? Que sería, en ese caso, el definido. Vamos a dejarlo en tres empleados para que lo hagamos más rápido, no tengamos que ingresar muchos, 3 empleados nada más. El empleado, que sería, por ejemplo, de tipo string, el sueldo, ¿cierto? Pero el empleado es uno solo, pero el sueldo, ya hablamos de que por cada empleado vamos a tener un sueldo. Entonces ya estamos hablando de un arreglo bidimensional, ¿cierto? La bonificación sería de la misma manera, un arreglo bidimensional, por cada empleado una bonificación. Y el subsidio de transporte, por cada empleado un subsidio de transporte. Entonces estamos hablando de un arreglo bidimensional. Un arreglo unidimensional para el nombre del empleado, que en este caso lo definiríamos 3. Vamos a ingresar 3 empleados, nada más vamos a colocarlos ahí. No los vamos a inicializar, que los ingrese el usuario. El sueldo, entonces sería un arreglo bidimensional, que sería por cada de tres empleados, ¿cierto? De los 3 empleados se tiene que ingresar un sueldo. Por los 3 empleados se debe ingresar cada uno pues una bonificación, y de cada uno de los empleados se debe ingresar un subsidio de transporte. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, ya me adelanté, y inicializaríamos acá o definiríamos nuestros arreglos. Entonces, nuevamente acá por fuera, dentro de la clase, empleado, sueldo, bonificación, transporte, y otro que llamaremos ingresos totales. Ese ingresos totales va a ser uno solo porque necesitamos sumar todos los ingresos de cada uno de los empleados, y la sumatoria es el sueldo, la bonificación y el transporte. Listo. Para ello entonces vamos a crear un método. Nuevamente lo voy a llamar cargar. Ese método, entonces vamos a ya declarados nuestros arreglos, ahora lo que vamos a hacer es inicializarlos. Entonces, new string, el primero. Recuerden que inicializado para este sería 3 empleados, vamos a ingresar solamente 3. Luego el sueldo que lo declaramos el arreglo como de tipo entero.
y ya definimos que va a ser multidimensional o bidimensional en este caso. Entonces, muy bien. Lo mismo sería para la bonificación. Bonificación. Este es también de tipo entero. Pues para el ejercicio. También sería de esta manera. Recuerden, cada uno puede pensar en desarrollar el programa de distintas maneras. Esta no es la única forma de desarrollarlo. Cada uno lo analiza y puede decir, no, yo lo hago de esta forma, yo planteo de esta forma, puedo colocar esto, puedo colocar un menú de opciones, puedo utilizar lo que se requiera. Es una forma de pensarlo y analizarlo y obviamente de desarrollarlo. Transporte. Inicializamos, también es de tipo entero, pues como lo colocamos. Y sería, listo. Y iniciamos con nuestros bucles. Entonces, un for para poder ingresar la información. Empleado, pero trabajamos otra vez con la propiedad. Listo, punto y coma, incrementamos. Muy bien, abrimos. Bien. Y solicitamos que ingrese el nombre del empleado, que es lo que nos solicita. Vamos a agregar esta para que nos coloque el número del empleado. Y listo. Muy bien. Luego, lo que se ingrese, se lo asignamos las F nombres, se lo asignamos al arreglo de empleados. Muy bien. Y como ya hablamos de arreglos multidimensionales, tenemos que trabajar un bucle por la fila y un bucle por la columna y un bucle por fila. Entonces, dentro de este bucle, trabajaríamos otro que lo necesitamos para poder registrar a ese empleado que ingresamos, le podamos asignar su sueldo, su bonificación y el subsidio de transporte. Bien. Quiero que acá con los corchetes. Bien. Todo está bien, no me quedó nada acá, sí, perfecto. Y seguimos. Ingresaríamos
la información de registrar el sueldo, ¿cierto? Lo asignamos al... Recuerden que en este caso nuestro sueldo tiene el número 3 que pertenece a la inicialización del arreglo de empleados, de los nombres de los empleados, que en este caso son 3, y para nosotros sería el del primer bucle, que lo estamos trabajando con la F, y la del C, que sería para nosotros ingresar un solo sueldo por cada uno de estos nombres de empleados. Registramos la bonificación de la misma manera, registramos el subsidio de transporte de la misma forma. Esto ya también es de presentación. Cerraríamos el segundo bucle, cerraríamos el tercer bucle y cerraríamos nuestro primer método, que sería el de cargar la información. Luego iniciamos con un método para calcular la suma de los ingresos. Calcular la suma de los ingresos. ¿Listo? Lo dimos. Muy bien. Y recordemos que nosotros declaramos en nuestra clase un arreglo que se llama ingresos top, que es de unidimensional y lo vamos a necesitar acá. Entonces ingresos top lo inicializamos porque lo necesitamos acá en esta parte y lo inicializamos con ¿cuántos? Pues cantidad de ingresos son la sumatoria de los sueldos, la bonificación y el transporte por cada uno de los empleados, por tanto lo vamos a inicializar con 3 también. Muy bien. Lo mismo, trabajamos con un bucle. Y este bucle nos va a permitir a nosotros hacer este cálculo. ¿Hasta dónde? Hasta 3. Menores a 3. Coma. Sí. Más. Bien. Y acá abrimos. Muy bien. Necesitamos uno que nos permita sumar. Lo vamos a utilizar acá y lo inicializamos. Le asignamos un 0. Y otro bucle. Acuérdense que estamos trabajando con arreglos multidimensionales para el sueldo, la bonificación y el transporte. Entonces necesitamos este otro bucle. ¿Cierto? Ok. Abrimos. Y en este hacemos la operación correspondiente. Entonces acá sería suma más el sueldo. Recuerden cómo tenemos nosotros declarado nuestro arreglo. Más, otro sería bonificación. Más, nos faltaría el de transporte. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí ya tendríamos, vamos a sumar todos estos para que nos dé el total de los ingresos de cada uno de los empleados. Luego ya fuera de este bucle, vamos a colocar acá, ya salimos y quedamos en el anterior.
y le decimos que ingresos top, ¿cierto? Nos muestre el valor de suma. Bien, pues ese arreglo sería de cada uno de los, esa suma nos daría en este caso, nos asignaría por cada F totales de ingresos, nos lo asignaría a nuestro arreglo correspondiente. Bien, acá tenemos cerrado nuestro bucle, acá tenemos cerrado nuestro método y vamos a mirar. Nos falta todavía mostrar toda esta información, entonces vamos a crear otro método que nos permita mostrar, ¿cierto? Todo el total de los ingresos pagados por el empleado. Entonces acá crearíamos un método, le vamos a llamar imprimir total pagado, seríamos el total de los ingresos pagados por empleado y nos mostraría esos ingresos, ¿cierto? Creamos nuevamente nuestro bucle y acá terminaríamos de esta manera. Acá cerraríamos nuestro método de imprimir el total pagado, que sería el empleado, ¿cierto? Que nos muestre el nombre del empleado y el ingreso total de los empleados. Esto también es de presentación nada más. Nos faltaría crear un método, otro método que nos permita en este caso obtener el empleado con mayores ingresos en este caso y que nos dé también el nombre del empleado y obviamente el valor total de esos ingresos que son mayores. Muy bien, entonces crearemos un método, llamémoslo empleado mayor ingreso. Prácticamente trabajaríamos muy similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Bien, entonces definimos una variable que llamamos my, o como en el anterior ejercicio le hemos colocado mayor. A este le vamos a verificar con los ingresos totales que tenemos. Una que llamamos string, de tipo string, que se llama nom, y trabajaremos con el arreglo de empleados. Crearemos un bucle y vamos a evaluar a través de un if los ingresos de cada uno de los empleados, verificar si son mayores y que podamos encontrar dentro de ese arreglo cuál es el ingreso total mayor y que nos asigne el nombre del empleado correspondiente a esa variable que definimos como non. Luego presentamos la información que el empleado con mayores ingresos es nom con el valor correspondiente de que está asignado dentro de la variable my. Listo, lo único que nos faltaría por último sería cargar todos nuestros métodos. Para eso, ¿cómo definimos? Nuevamente le colocamos fue program. Entonces vamos a colocarle acá program, ¿cierto? MA igual a new program, ¿cierto? Bien, y cargamos el método llama cargar el que se llama calcular
suma ingresos, acá está, por si suma ingresos. Vean, nos falta el que nos imprimir el total pagado. Opa. Y que nos falta el último, que es empleado mayor ingreso, ¿no? Empleado mayor ingreso. Punto y coma. Y listo. Muy bien. Acá terminaríamos nuestro programa, porque no nos quedó nada. Miremos, revisemos, Mire la cantidad de métodos que hicimos, bien organizaditos. Uno para cargar la información, otro para calcular la suma de los ingresos, otros para imprimir el total pagado y otro para que nos calcule cuál es el empleado con mayores ingresos. Entonces trabajamos 1, 2, 3, 4 métodos. El main principal carga todo lo demás. Y trabajamos con arreglos unidimensionales y arreglos bidimensionales. Bueno, ejecutemos, compilemos. Muy bien, entonces nos solicita que ingrese el nombre del empleado 0. Vamos a colocarle que Andrés registre su sueldo, digámosle que se gana 1.200.000. Registre el valor de la bonificación, digamos que se gana 125.000. Registre el subsidio de transporte, digamos que le dan 55.000 pesos por transporte. Listo, ingresamos el empleado número 1. Vamos a ingresar a Juliana. El sueldo, Juliana se gana 3.250.000. No recibe bonificación y recibe subsidio de transporte también de 55.000. Tenemos un tercer empleado, hablamos de 3 empleados. Vamos a colocar a Oscar y registre el sueldo. Oscar se gana 2.800.000. Registre el valor de la bonificación, digamos que se gana 230.000 de bonificación y no recibe subsidio de transporte. Muy bien, entonces acá ya ingresamos la información por cada uno de los empleados. Recuerden, un empleado y cada empleado tiene su sueldo, valor de bonificación, subsidio de transporte. ¿Listo? ¿Qué nos debe presentar ahora? Mostrar ya la información correspondiente del total de los ingresos pagados por empleado. Entonces, Andrés, entonces nos sumaría lo que hicimos, nos sumaría de cada uno, ¿cierto? Y en nuestro otro método, pues buscaría cuál es el empleado con mayores ingresos. En este caso sería Juliana, correcto, tiene 3.305.000. Bueno, estimados estudiantes, de esta forma hemos terminado. Espero revisen muy bien el video detalladamente. Está un poco largo, pero creo que va a ser bastante práctico con los 3 ejercicios para que ustedes puedan desarrollar adecuadamente lo planteado en la fase número 3. Les agradezco y estudien bastante. Éxitos, ánimo y adelante.